Bienvenidos hermanos y hermanas Welcome, brothers and sisters, al culto de hoy. to today's service. Hoy es domingo 24 de agosto, Today is Sunday, August 24, día en la semana que nuestro Señor creó the day of the week that our Lord created. y marcó en su calendario And He marked in His calendar como día de descanso. as the day to relax. Un día en el que nos reunimos aquí One day, the one we get together here para entrar en comunión con nuestro Padre Celestial, to be in connection with our Father Celestial, quien está deseoso who is very anxious de cenar con nosotros to have dinner with us y de compartirnos de su pan y su vino, and to share with His bread and wine, su cuerpo y su sangre. His body and His blood. Alimentos que llenan el alma For our soul y satisfacen nuestro espíritu. and give satisfaction to our spirit. Por favor, Please, hagamos un minuto de oración al Padre we make a 1 minute to pray the Lord, para que abramos nuestros corazones to open our hearts y prestemos nuestros oídos a su voz and put our ears to His voice. y que sea Él And He has to be que nos revele personalmente to reveal His personal a cada uno de nosotros to each one a través de esta palabra de hoy through His word today. lo que tiene para decirnos. Lord, what He got for telling us. Oren conmigo, cierren sus ojos. Praise, close your eyes. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father is in the heaven. santificado sea tu nombre. Holy has been your name. Venga a nosotros tu reino Come to us from your reign, y hágase tu voluntad, and may His body volunteer, aquí en la tierra here in the land, como en el cielo. how in the sky. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Give us the bread for every day. Perdona nuestras ofensas, Forgive our offense, así como nosotros perdonamos the same way we forgive a aquellos que nos ofenden. the one who's offending us. No nos dejes caer Don't let us to fall en la tentación in the temptation, y líbranos del mal. and free us from the maligness. Amén. Amen. Padre, te pedimos a una voz Father, we ask you for one voice, de tu santa administración, Señor. from your holy administration. Tú que conoces el corazón humano Do you know the human heart, y lo pesas y pruebas and you wait and test en tu justo juicio. in your just judgment? Te pedimos que abras quirúrgicamente We asking you to open chirurgy con el filo de tu espada, with the edge on you, Father. que es tu palabra, That is your word. las entrañas y cámaras más profundas This vein from the most deep de nuestro corazón. from our heart. Haz descender del cielo As you come from the heaven, oro cocido gold, cooking gold, en fuego and fire sobre el templo de nuestra alma over the temple of our soul y espíritu, and our Holy Spirit. que es el corazón. This is our heart. Unge nuestra frente en aceite vivo Please oil our forehead in oil, hot oil. Úngenos en el bálsamo de tu Santo Espíritu, Señor, Wash us in the balsam on the Holy Spirit. e inclina nuestro oído a escuchar Incline our ear to listen to you. lo que tienes para decirnos What you have to tell us. a través de tu siervo aquí presente. Through your servant he is present. Señor, Lord, úsame a mí tu siervo como instrumento perfecto use me like a instrument perfect en esta operación del corazón. in this hard operation. Empléame Give me employment como bisturí, and like a mystery, no solo para cortar, not only to cut, sino para revelar, only to reveal, exhortar, explain, liberar, freedom, sanar sing, y pacificar las dudas and to pacify your doubters y dolencias de nuestro corazón and your heart and your con las palabras que has puesto en mi alma esta noche. with the words that you put in my soul tonight. Usa mi voz, Señor. Use my voice, sir. Úsame como medio para hablarle a tus hijos e hijas. Use me like
the honor to speak to your daughters and sons la noche de hoy. tonight. Y que nadie salga igual como llegó, And nobody go out the way he's come. porque lo que tú plantas en nosotros es eterno Because what you plan inside us is forever. y perfecto en tu tiempo, oh And Jehová. perfect in your time, O Jehovah. A una voz decimos amén. And one voice we say, Amen. Inicio del sermón. Queridos hermanos y hermanas, hoy les traigo un tema que invita. Today we bring a topic that invite you guys Profundamente a la reflexión very deep to the reflection, de nuestro diario vivir our daily en este mundo efímero in this ephemeral world y pasajero, and just passing. donde hoy es moda algo When today is modern something y mañana ya no es, and tomorrow is not anymore. y donde llama lo anormal normal And when you call the abnormal to normal y lo normal anormal. and the normal abnormal, Este tema se llama this topic, the name is naming tibieza espiritual. the kind spiritual. Le puse este nombre I put this name a este sermón to this sermon porque el Señor así me lo describió because the way the Lord described to me en mi corazón in my heart cuando me confrontó sobre mis hechos y convicciones when He confronted me to my doing and convictions en lo físico y espiritual. and the physical and the spiritual. Vamos a explorar We go to explore lo que Dios tiene para decirnos hoy what God has to tell us today en la biblioteca de sus misterios y asombros, in the library on His mysteries, la Biblia. the Bible. Hoy leeremos varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento Today we're gonna read go closer on the Old and New Testament. que hablan o se relacionan directa o indirectamente Both regards of relation, direct and indirect, con la tibieza espiritual with the second spiritual, del pueblo de Israel the village of y Israel, el pueblo gentil, the people of the Gentile, nuestro pueblo, el pueblo gentil. Sin más rodeos, we no more rounds. vayamos primero al libro de Apocalipsis. We go first to the Apocalypse book. Vamos al capítulo 3 We go to the chapter 3, y revisemos los versículos 14 al 20. and we're gonna see verses from 14 to 20. El mensaje a la iglesia de la Odisea. The message is for the church of the Odyssea, La epístola the epistola, del profeta Juan the prophet John dice: say, así hacia la iglesia de la Odisea. like they do the church of the Odyssea. He aquí el amén, Is here el testigo fiel the witness, fear, y verdadero, and truthful. el principio de la creación de Dios. The principle of God creation. Dice esto: Say this. yo conozco tus obras, I know you do. que ni eres frío ni caliente. There's no cold. You know, are no cold, no hot. Ojalá fueses frío o caliente. I hope you're gonna be cold or hot, Pero por cuanto eres tibio because you are so sadness y no frío and no cold ni caliente, and not hot. te vomitaré de mi boca. I'm gonna vomiting from my mouth, Porque tú dices: because you say, yo soy rico I have rich, y me he enriquecido, I have richness, y de ninguna cosa tengo necesidad. and I don't need anything. Y no sabes que tú eres un desventurado, And you don't know you are a very disabled people, miserable, miserable, pobre, poor, ciego blind, y desnudo. and naked. Por tanto, Because yo te aconsejo que I advise you, de mí compres oro refinado en fuego, buy gold refined from me on fire. para que seas rico, That way you're gonna be rich,
y vistas vestiduras blancas, and you dress with white dresses. para que no se descubra la desnudez de tu vergüenza. That way you're not gonna be naked, but because you offense. Y unge tus ojos con colirio, And clean your eyes with colirio. para que veas. That way you're gonna see. Yo reprendo y castigo I reprehend and penalty a todos los que amo. all those I love it. Sé pues celoso Be so jealous y arrepiéntete. and repent. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. I'm here at the door right now. Si alguno oyere mi voz If somebody hear my voice y abre la puerta, and open the door, entraré a él I'm gonna enter to him. y cenaré con él y él conmigo. I'm gonna dinner with him and he with me. Contexto de la historia. It's a context from history. Juan, el John, apóstol, the apostle, fue invocado por Dios he was invited by God a través de una aparición sobrenatural through the natural apparition en la isla de Patmos en Grecia. in the island of Patmos in Greece. Juan describe que volteó sobre sí para identificar John described his turnaround to identify la procedencia de quien lo llamaba. to the president who was calling him. Al voltearse, When he turned around, vio 7 candeleros de oro he sees 7 gold calendars. y en el medio al Altísimo, And the middle, the highness, como un ser de cabeza y blanca y pálidos cabellos. like if somebody with face and long hair, Como la nieve. white like the snow. Voz parecía al estruendo de las olas de muchas aguas. His voice was like a thunder from the wave from many waters. Ojos encendidos en fuego. Eyes incandescent like a fire. Rostro incandescente como la luz del sol. Face incandescent like a light of sun. Pies de bronce y ropas blancas. Feet like bronze Y ropas blancas and white dress. que le llegan al nivel de los pies. That walk all the way down to his feet. Estas ropas These clothes, eran ajustadas it was too tight por un cinto dorado al nivel del pecho. because he got his seam go through his chest Y en su mano derecha and his right hand. sostenía 7 estrellas. I got 7 stars. Y de su boca se desenvainaba una espada de doble filo. And from his body there was a spade from double edge. Y aterrorizado por lo que vio, He was horrified because what he see. Juan se echó al piso. John go down to the floor. El Señor le respondió God answered him, que no temiera, don't be afraid. que Él es el primero y el último, He's gonna be the first and the last one. el que muerto estuvo y vivo está, And he was dead and now he's alive. porque vive por los siglos de los siglos. Because he lived through the siglos of the siglos, centuries through the century. Amén. Amen. Siglo is century, right? Century. Amen. Y posee las llaves del Hades, And you got the key from Hades, y la muerte. and the dead. Dios mandó entonces God sent them a Juan a describir to John to describe en este libro del Apocalipsis, in this book of the Apocalypse, también llamado el libro de revelaciones, also called the reveal, por la revelación que tuvo Juan, because the reveal that John have it, para que describiera to describe todo lo que viera. everything he saw. Dios le reveló a Juan God to reveal to John que estas 7 estrellas that with these 7 stars y 7 candeleros and the 7 candeliers representan a los 7 ángeles mean the 7 angels que están en sus 7 iglesias. that be in the 7 churches. Las estrellas The stars representan a los 7 ángeles mean the 7 angels y los 7 candeleros and the 7 candeliers a las iglesias, to the 7 church. que debe componer That he be to compound estas misivas these letters de parte del Altísimo. from God. Las 7 iglesias The 7 church, están ubicadas en el continente asiático menor. they are in the 7
Asian continent minor. Los nombres donde se ubican The name where they are ubicated. las ciudades de estas iglesias son The city of this church are Éfeso, Ephesus, Esmirna, Smyrna, Pérgamo, Pergamo, Tiatira, Thyatira, Sardis, Sardis, Filadelfia Philadelphia, y la Odisea. and the Odyssea. 7 iglesias, 7 churches, 7 ángeles. 7 angels. La cita previa que hice The topic that I just mentioned, sobre la dura crítica que Dios over the hard criticizing the God, manda a decir a Juan he goes to turn to John sobre ser espiritualmente tibio, to be very spiritual sadness va dirigida a la iglesia de la Odisea, that goes directly to the church of this Odyssea, antigua ciudad de origen helenístico old city from Hellenistic origin y romano, and Roman. que actualmente está They actually are en Turquía. in Turkey. Turkey. Turkish. Now today they call it Turkey. They change the name. Ah, Turkey. Turquía. Turkey. Primero, First, déjenme hablarles brevemente let me speak briefly sobre la historia y cultura de esta ciudad, over the culture and history of this city para poder entender más profundamente to can understand more deeply las palabras de nuestro Señor. the word of our Lord. Según la Sociedad Arqueológica Bíblica, According to society biblical, la Odisea the Odyssea, estaba conformado it was conformed por miembros de gentiles, to Gentile o members, sea, nuestra gente. meaning our people. No estaban hechos por un pueblo judío, It was not made by the Jewish people. eran gente de nuestro parentesco. They were people, our parents. En los orígenes de su edificación At the beginning of the edification, fue conformada principalmente por judíos. it was confined by Jewish people. Sin embargo, Nevertheless, durante los tiempos venideros, during the time because of coming, la iglesia se fue mezclando con el gentilicio, the church was mixed together with the Gentile, pueblo al que pertenecemos nosotros. the town that we are belong. Y la gran mayoría de los miembros eran gentiles. And the big majority of the people was Gentiles. La economía y negocio de los miembros de la Sí. iglesia The economy and the church from the church, se basaba en la medicina, it was based in the medicine, comercio de bienes materiales, business and materials business, como los textiles like textile y otros bancos comerciales. and the other very O commercial sea, places. esta iglesia estaba conformada por gente educada, I mean, that church was confined by very educated people, preparada, very prepared. de alto poder adquisitivo. The big highest money acquisition. La medicina que producían The medicine that they produce, se basaba en la oftalmología, it was based on the ophthalmology debido a que procesaban because they process aceites naturales natural oils, o ungüentos avances de la planta de la flor de colirio. unguent come from the flower of collyrium. Yes, pass that way you see it. Por favor, Please. la imagen para que puedan, Yes, pass over. We want you to see. para que vean qué aspecto tiene la flor de colirio. That way you're gonna see how the collyrium flower look like. Una planta, una flor It's a plant. It's a flower que se usa hoy día that is used today para hacer las gotas de ojos. to do today the drop for eyes. En las ruinas de esta iglesia, And the church drawing, tras haber sido destruida por un potente terremoto, to be destroyed by very hard earthquake, se encontraron restos de una columna they found a piece of the one column perteneciente a una fuente de agua belong to one water fountain. que tenía tallados en cincel Then he got scratching by scissors los siguientes símbolos. the following symbols. Excúsenme. Excuse me.
pegatinas son un poco... Okay. This is very graphic pray. Very graphic. Esa, queridos hermanos y hermanas, This, es beloved la brothers and columna- sisters, es la columna is the column que los arqueólogos cristianos encontraron the Christian archaeology find en las ruinas de la iglesia de la Odisea. in the ruins and the church of the Odyssea. Lo que se ve allí What you see there es is 4 objetos simbólicos. 4 objects symbolic. 3 son judíos 3 are Jews y 1 es cristiano. and 1 is Christian. El primero se llama la menora, The first one called the menorah. un candelabro One candelier que está conformado is combined entre 4 y 5, no, 7 between 7 velas 7 candles que los judíos usaban that the Jews use en sus ceremonias. in his ceremony. Lo otro que se ve The other thing that you see there es como una especie de ramo como de césped, de fruta. is like a kind of fruit Esto se species. le llama el lulav. They call it that lulav. También lo utilizaban en esas prácticas en el judaísmo. They use that thing when they practice the Usualmente Judaism. la utilizaban para celebrar el Sukkot. They utilize that to celebrate this cup. El último objeto The last object, se llama shofar, the name is shofar. que es como un cuerno de carnero, It's like a one horn of a ram, for ram que se usa that is using en prácticas cuando to practice el pueblo judío está en guerra. when the Jewish people are in war. Y ya por último, Yeah, that's for the last. de forma ascendiente se encuentra la cruz de nuestro Señor. The fourth ascending is the cross from our Lord. Estos símbolos representan al judaísmo y al cristianismo, This symbol represents the Judaism and the Christians. demostrando así That ways demonstrate la mezcla de ambas doctrinas the mix both doctrine y culturas bajo un mismo techo sagrado. and the culture in the same under great ceiling. Para este tiempo, For this big time, la religión cristiana the Christian religion, se le consideraba una secta people thought that was like a sectarian bajo el yugo del judaísmo, under a la the, sombra del judaísmo, under the shadow of the Judaism. y por ende no se le veía como es hoy en día. And for that reason, they don't see like it's point today. Fue también durante este tiempo It was only during this time, que un líder romano, the one Roman leader, tiránico y perverso, tyranny and pervert, llamado Domiciano, naming Domitiano, se proclama como un dios en la tierra, he proclaimed himself like a god in the land, in the air. según las costumbres y tradiciones According to the Jews and traditions, romanas. Roman, Un César one Caesar se le considera solo una deidad is only considered like a deity después de que ha muerto. when he's passed away. Por lo tanto, Nevertheless, Domiciano Domitiano, violó, he's biolog, how would I say that? break the laws. Break the laws. Now I break the laws. Violó las leyes Break the laws, the law, y costumbres de su propio pueblo y gobierno, and the justice from his own people and government. escandalizando así Make a lot of noises tanto a romanos, to the Roman del people, cónsul, the consul, como a judíos like Jews y cristianos. and Christians. Debido a que los cristianos Because the Christians, no eran considerados como pertenecientes a una religión formal, they don't consider like they don't belong to the religion
really formal. como si lo eran los judíos, Like was the Jews, legalmente para este tiempo legally from this time, no tenían protección legal they don't have no legal protection que los amparase y estableciera to uncover and protect them. como una organización de pensamiento monoteísta. Like the organization from O sea, monotheist as a form. en español simple, In Spanish, que simple. creían en un solo Dios. Monotheist means believe in only one God. Ante las autoridades romanas. In front of the Roman authority, Este status quo this core status lo perdieron cuando la población judía they lost when the people from Jewish de esta iglesia from this church, que está en la Odisea the Odyssey, disminuyó they go less. a medida que más gentiles conformaban la mayoría. When the Gentiles they went growing up, Fue así como Domiciano that was the way Domitiano aprovechó para ejercer presión he get a bunch to make a pressure sobre los líderes espirituales de esta iglesia, over the leaders spiritual from this church al amenazarlos directamente to train them. de que no podrían hacer comercio, They can't do any business, ni tener riquezas materiales to have any material richness con los pueblos vecinos, within neighbor people. si no le daban pleitesía, If they don't give you grace, worship, en forma de tributos y adoración, like a funny adoration and tribute, como a un Dios. like a God. El autor del libro They created this book, Apocalipsis, Apocalypse, un mensaje escatológico, a message eschatology por Wilfredo Calderón, by Wilfredo Calderón. explica que durante este tiempo Explain that during this time, de persecución the persecution hacia los cristianos, towards the Christian, cerca del año 95 después de nuestro Señor, close to the year 95 after our Lord, el emperador Domiciano the Emperor Domitiano, encarceló y desterró al apóstol Juan he jailed and the Apostle John a la isla de Patmos to the Patmos Island por oponerse a sus designios to be against the orders y mandatos como símbolo de autoridad. and his symbol that like he was the authority. Hay que entender We need to understand que cuando Juan relata estas epístolas a las 7 iglesias, we want writing this epistle to the seven church antes mencionadas, before mentioning. no lo hizo en tiempo de peregrinación He don't do it in the time of agradable y peregrination, cómoda. comfortable and relaxing. Él redactó estas cartas He write down these letters durante el tiempo del exilio y captividad en la isla de when he Patmos. was in the jail and exile in the Patmos Island, Como preso político. act like a political prisoner. Aquí en la isla de Patmos era donde todos los presos políticos de esa época That was the Patmos Island with all the political prisons in that epoch. los mandaban a expulsar. There was exile Por causa de la palabra de Dios because God, Lord, word, y el testimonio de Jesucristo and the Jesus Christ testimony fue que el apóstol Pablo fue exiliado. was that Apostle John was exiled. Cuando el Señor se le apareció en su forma sobrenatural When God appeared to him in his natural form a Juan to John, y le mencionó el simbolismo de los 7 candeleros when he mentioned to him the seven symbol from the calendar, y estrellas como representaciones and the star like a representation de las iglesias y ángeles presentes en estas ciudades, from the church and angels present in this city, Calderón explica Calderon explained posibles interpretaciones al significado de estos simbolismos. possible signification to these symbols. Según el autor, According to the creator, estos ángeles representan criaturas celestiales, this angel represents celestial creatures como seres impersonales as
impersonal entities. y como pastores o líderes espirituales Are like a leader and pastor spiritual de estas iglesias en Asia Menor. in this church in Minor Asia. La primera opción está llena de incongruencias, The first option is full on incongruence porque las 7 cartas están llenas de mensajes con encomios, because the 7 letters are full of a lot of information, exhortaciones exhortations, y reproches dirigidos and reproach a los ángeles que to the angels. Why? resguardaban estos lugares sagrados. Because they are supposed to secure these holy Entonces, si fuera places. así, Then, if it was like that, ¿cómo un ángel enviado de Dios how angels sent by God sería capaz de olvidar su primer amor is capable to forget his first love? o ser llamado al arrepentimiento si estos no tienen pecado? Los que tienen pecado somos nosotros. Okay, to be forget about the sin that they committed. If the one have sin are us. La segunda interpretación dice lo siguiente. The second interpretation means the other El thing. autor dice que estos ángeles That the Creator said that these angels, no son seres como tal, they don't have no entity like, sino espíritus simbólicos not like a symbolic spirit. de estas congregaciones en Asia Menor. With the congregation from Asia Minor. Y por ende, Nevertheless, los ángeles y las iglesias the angels and church, son una misma en la visión de Juan. they are the same in the John O sea, eso vision. quiere decir That means que el espíritu que está en esas that iglesias the spirit out in those churches es la iglesia misma, is the same el alma church. de la iglesia. Is the No es spirit of the solamente church. la persona como tal que está detrás, sino es la energía que se transmite. No, it's not the church, it's the energy that is transmitted. Pasamos a la tercera explicación. We go to the third explanation. La última interpretación dice así. The last interpretation says this. Calderón dice que tiene más sentido literario y lógico Calderon say that have more thought, literary, and cuando interpretamos la palabra ángel, when we interpret the word angel, cuando la destripamos hasta su más íntima y reducida expresión. when we describe to the more intimate expression. La palabra ángel deriva del griego, The word angel comes from the Greek. que significa ágelos. The mean angelos. Esto significa mensajero That means messenger o enviado. or envoy. Entonces es lógico pensar There is logic to thought que el líder espiritual that de una congregación the spiritual leader for one congregation es su pastor is his pastor o líder principal. or principal leader. Desde este punto de vista, From this point of view, cobra sentido que estas cartas may say that those letters que Juan redactó that John redacted estén a propósito cargadas stand by propose to be full de todas estas amonestaciones, all these amonestations, críticas y reflexiones criticisms and recommendations, y exhortación al arrepentimiento and exhorting to be repent. hacia un líder espiritual y su grey Those the o spiritual congregación, leader or congregation, porque la humanidad because the humanity es imperfecta, is imperfect, es engañosa is very y perversa gracias al pecado. perverse because the sin. Hagamos un símil breve We're gonna make it very seeming de esta historia de nuestro pueblo gentil, about the history from our Gentile people. con algo similar ocurrido en el pasado. With something similar happening in the past. Vamos a transicionar We're gonna be transitional. del Nuevo Testamento en Apocalipsis The New Testament from Apocalypse, hacia el Antiguo Testamento. from the Old Testament. Vámonos al libro de Jeremías. Go to the Jeremiah book. Vamos a el capítulo 17, Go to the chapter 17, en el versículo 5 al verses 9. 5 to 9.
La palabra de Dios en Jeremías dice así: The word of God in Jeremiah says this. Maldito el varón que confía en el hombre Very disgraceful the man to believe in the man, y pone carne por su brazo, and put his flesh from his arm, y su corazón se aparta de Jehová. and his heart get apart from Jehovah. Y engañoso es el corazón, And very unfaithful is the heart, más que todas las cosas, more than all these things, y perverso. and perverse. ¿Quién lo conocerá? Who is gonna know? En el siguiente versículo nuestro Señor dice: In the next verse, our God, Lord say, Yo, I, Jehová, Jehovah, que escudriño la mente, they look to the mind, que pruebo el corazón, they test the heart, para dar a cada uno según su camino, to give everybody according to his path, según el fruto de sus trabajos. according to the fruit of your work. Además, More, Él menciona las bendiciones de confiar en su palabra. he mentioned the conversion to believe in his word. En el versículo 7 al 8. In the verses from 7 to 8, Bendito el varón bless the bottom, the man, que confía en Jehová to trust in God, y cuya confianza es Jehová. and the truthfulness is in Jehovah. Porque será como el árbol plantado It's gonna be like a plant tree, junto a las aguas, together to the water, que junto a la corriente echará sus raíces. the close to the current is gonna grow up his races, Y no verá cuando viene el calor, and he's gonna see when the heat's coming. sino que su hoja estará verde. I mean, his leaf is gonna be green. Y en el tiempo de sequía And the time of waterless, no se fatigará. what? No se fatigará, You're not gonna be fatigued. ni dejará de dar fruto. You're not gonna live to be giving fruit. El contexto en el que ocurren estos hechos The context that things happen se da entre la caída y conquista is gonna be in the fall and conquest de Israel of Israel por parte de Asiria for Assyria en el año 722 antes de nuestro Señor. in the year 722 before our Lord. Solo quedaba Judá, Only was Judah, con Jerusalén como centro religioso y político. with Jerusalem like a center religious and political. Israel y Judá Israel and Judah, son comparadas they are compared como dos esposas like two wives. que adulteran contra su esposo They do unfaithful to their husband yendo y haciéndole culto a dioses paganos. because they were making pray to false god. Asiria estaba en decadencia Assyria was in decadence, y Egipto buscaba el control de la región. and he was looking for the real control. Y Babilonia emergía como la nueva potencia And Babylonia is going up like a new powerful bajo el liderazgo under the leadership. del rey Nabucodonosor II. The king Nabucodonosor. Lo sé, nombre complicado. Nabucodonosor. Vamos a llamarlo rey Nabu. Right now, King Nabu. King Nabu. La situación política y espiritual de Judá The political situation that are Judah, iba en caída libre it was falling down hacia la perdición, to the fallenness, to the damnation, that nation. debido a que los reyes Joaquín Because the king Joaquin y Sedequías and Zedekias, lideraron pobremente la nación their leadership was very poor, y eran acusados por corrupción. and they was accused by corruption. Además había idolatría, Nevertheless, it was idolatry,
corrupción judicial judicial corruption, y opresión a pobres and poor oppression y profetas. and prophets. El pueblo confiaba The people chose for en el templo como amuleto, the temple as a amulet. el templo que está en Jerusalén. The temple is in Jerusalem. Ellos confiaban para sí. They trust. Dios nunca dejará que Jerusalén caiga. God never lets Jerusalem fall. Jeremías anuncia que Babilonia Jeremiah said the Babylonia es el instrumento is the instrument, de juicio the judgment, de Dios from Lord y que God. la ciudad y el templo And the city and the temple caerán fallen down. si no hay arrepentimiento verdadero. If they don't have a truthful repent, Ambos pueblos pecaban de idolatría both town they sickness by idolatry, y adulterio, adultery, alabar a dioses paganos como Baal. to pray to pagan lords that as Baal. Sin embargo, Nevertheless, la mayor diferencia entre the major difference between la desobediencia de Israel y Judá the disobedience of Israel and Judah es que Dios consideró a Israel is that the God think the Israel como la más justa. the most just. Sorprendentemente sí, pero Israel fue considerada por Dios Very surprised about what Israel was considered by God, como la más justa. the most just. Y les voy a explicar por qué. And they're going to explain why. Escúchenme atentamente. Listen carefully. Dios consideró a Israel como la más justa God considered Israel like the more just de las dos a pesar de su rebeldía. between two, even his rebellion. En Jeremías capítulo 3, In Jeremiah chapter 3, versículo 11, verses 11, Dios dice lo siguiente comparando a Israel con Judá. the Lord says this, compare Israel with Judah. Se justificó más el rebelde, To justify more to be revered. el rebelde Israel, The revered Israel, que la desleal Judá. that is unfaithful Judah. Se justificó como más rebelde, To justify the more revered. porque Judá vio lo que le estaba pasando a su hermana mayor allá arriba, Because Judah see what happened to his older sister, a su hermana. to his sister. Pongan como ejemplo Put like example, Corea. Korea. Corea del Norte está ocupada por quién? Korea del Norte is gonna go bye-bye. Por Kim Jong-un. Kim Jong-un. Norcorea es una nación comunista North Korean is communist y totalitaria. and totalitarian. Corea del Sur, por el otro lado, Korean from the south está bajo el liderazgo de una democracia. is gonna under democracy leadership. Israel Israel había caído bajo is gonna falling under la corrupción de la apostasía. O sea, apostasy and corruption. es como It's like la perversión de todo lo que es sagrado, the perversion of everything is sacred. que es una ofensa It's offense. terrible hacia el Señor, Very, very terrible to porque atenta His contra life. eso que nosotros consideramos sagrado. Because I think that those who we consider sacred, holy. Entonces lo que le sucedió a Judá Then what said to Judah es que vio las advertencias, is that he see the things coming, pero no aprendió la lección. but he don't learn the lesson. Y Judá cayó en la hipocresía religiosa And the Judah fell in the hypocrisy, religious, e idolatría. and idolatry. En un resumen comparativo de esta historia, And in the one resume comparative from the history, Israel era una esposa adúltera, Israel was adultery wife, rebelde pero abiertamente idólatra. rebel but openly idolatry, O sea, era transparente, being transparent. estaba abiertamente y públicamente It was openly and publicly yendo en contra de la voluntad de su padre. go against his father voluntary. En este contexto, In this context, de su esposo. on her husband. Mientras que su hermana menor
Never his small sister, Judá, Judah, tuvo más luz y advertencias. he got more light and notice. Pero endureció su corazón. But his heart get endured. Judá tuvo la oportunidad de ser más fiel que Israel. Judah was more opportunity to be more straight like Israel. Tenía la oportunidad de demostrarse ante Dios He got the opportunity to show in front of God. que eran más santos, It was more saints. que podían demostrar su fidelidad. They can show their fidelity. Porque si hay algo que valora más Dios There's something that God really value. que las palabras vacías, The empty word, que las acciones, the actions, es la fidelidad detrás de esas acciones. is the fidelity behind those actions. La fidelidad detrás de esas palabras. The fidelity behind those words. Eso es lo que valora más Dios. That's the God really give you value. El pecado mortal de Judá The very mortal sin from Judah. fue caer en el autoengaño. It was to fall in the auto ungrateful, Al fingir lealtad falsa, to pretend very loyalty force para con el Altísimo. to the highness. Porque a pesar de hacer sacrificios públicos en el templo, Because even they too openly sacrifice in the temple. en secreto daban culto a dioses falsos. In the secret they pray for the false Lord. Por eso Dios Because that was why God, consideró peor a Judá que a Israel. He considered Judah worse than Israel. Porque el pecado enmascarado Because the sin masquerade, de la religiosidad the religiosity es más grave is more grave que la rebeldía directa. than the river direct. Volviendo al tema anterior, Come back to the anterior topic, con el tema de la iglesia de la Odisea with the topic of the church of the Odyssey. y haciendo un símil I'm making another scene. de la historia del pueblo judío And the history of the people from Jude. con la situación actual de los laodicenses, With the actual situation with the de Laodicenses los cristianos gentiles and the Gentile Christians en Asia Menor, in Asia Minor, ambos pueblos pecaron de tibios both town people, there was sadness e hipócritas. and hypocrite. Ciertamente, Truthful, es más grave anunciarse como algo que uno dice ser it's very bad to you say you have something para después demostrar por acción lo contrario. than to be by action show you are different. El ser humano por naturaleza The humans by nature es perverso is pervert, y tiende a mentirse a sí mismo. and he chose to be unfaithful with himself, Para negar una realidad que no quiere vivir. to just neglect what reality they don't want to just living. ¿Les ha pasado eso, querida iglesia? That happened to you, beloved church. Esa vez que hicimos algo malo sabiendo que era malo Doing something bad we know is bad, y lo justificamos con argumentos irreflexivos and we justify with arguments very reflecting, e insensatos, insane, diciendo cosas como: saying things like, no tuve otra opción, I don't have another option, era demasiada tentación, way too much temptation, o sencillamente or yes, sincere. Dios me acepta tal y como soy, Lord, accept me how con the mis way I defectos am, y virtudes. with my defect and virtues. Si yo primero buscar solucionar I am supposed to first look for, el problema look the problem, y salir del ciclo vicioso, and get out the vicious cycle. usando a Dios como intercesor, Use a guy like intercessor. el mayor error que tendemos a cometer los cristianos The major error that we overcommitted es pensar que por fuerza propia y voluntad is to talk by the own powerful and volunteer
podemos sortear nuestros aguijones y tentaciones personales. we can get away from our agion and personal situations. Todos lo han intentado Everybody has tried, y todos han fracasado miserablemente and en el everybody proceso. has failed miserably. Proverbios Proverbs 28 28, al 26 26. advierte que la autonomía absoluta, Him say the es autonomy absolute. decir que uno cree que puede bastarse When you say that you can do by yourself, en sí mismo, and yourself, es una locura. it's a craziness. Este mensaje podría sonar más como un juicio This message sounds like a judgment, que un sermón para algunos, that sermon from pero somebody. no es así, But it's not like that. porque hay solo una forma de romper este ciclo pecaminoso There's only one way to break this insidious, de miseria y engaño espiritual. miserably and unfaithful spiritually. Ese es el propósito del sermón de hoy. This is the purpose from these sermons today. Que todos los que estáis aquí, Everybody's here, presentes, presence. sean cautivos a la reflexión. Be cautious to reflection. Decir para sí, Say by yourself, ¿qué estoy haciendo en secreto que ofrenda al Señor? what I'm doing in secret that offend God. ¿Cómo puedo salir de esta servidumbre How can I go out to this service? que hay innata This innate por diseño y concepción by design and conception de nuestro ser, from our means, nacido en pecado? born in sin? El Señor te dice a través de mí, Lord say to me, con un arrepentimiento with one regretment, verdadero de mente y corazón, truthfully from mind and heart, a Él. to Him. Él nos dice en el libro de Ezequiel, He told us in the Ezekiel book, en el capítulo 36, chapter 36, al 27, lo siguiente: 27. Os daré corazón nuevo I will give you a new heart. y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. I'm gonna give you new spirit inside you. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra I'm gonna get away the stone heart. y os daré un corazón de carne. I'm gonna use a heart from flesh. Y pondré dentro de vosotros I'm gonna put inside us mi santo espíritu my same spirit. y haré que andéis en mis estatutos I'm gonna do and pray and follow my status. y guardéis mis preceptos I'm gonna say my protection. y los pongáis por obra I'm gonna put like a praise. y confiar en Él sin dudar, I'm gonna trust them without doubt. que Él nos fortalece a través de nuestra He's fe, gonna give power to our faith en nuestras debilidades humanas. in our miseries. Una comparación de ejemplo We compare with these samples, sería un carro en modo neutro, which is like a car in neutral mode pero sin motor. without engine. Al bajar por una pendiente, To go down to the pendant, el carro se moverá. the car is gonna move it. Eventualmente se va a mover. He's gonna move it. Lógicamente se va a mover. Logic is gonna move. La gravedad y el peso The gravity and heavy lo van a traer en dirección and cuesta abajo. weight and weight is gonna bring it down. Pero luego para subir, ¿cómo hará? Then how you coming out? Si no tiene motor, You don't have no engine. no tiene gasolina, You don't have no gasoline. ni tampoco bujía. You don't have sparks. A freno no va a ser. It's no way to be brake. No puede. No can. You can't. Se queda varado sin posibilidad de salir de la pendiente. It's no way to get out. It's gonna get stuck. No puede salir. Can be. En este ejemplo, In this example, la pendiente sería the pen is gonna be el pecado y el autoengaño the sin and out. So unfaithful de nuestro perverso from our pervert y maligno corazón. and malign heart. Pero si ese carro But if that car tuviera un motor potente, have a strong engine, puede tener la capacidad
can have the capacity de volver a la colina to come back to the mountain top a través de la pendiente, through the pendant, yendo cuesta arriba. go all the way up. Este motor es la fe en Cristo, The engine is the faith in Jesus Christ, la fuente de nuestra fortaleza, the fountain of our powerness, nuestra esperanza, our hope, nuestros sueños. our dreams. Poniendo nuestra plena confianza Put our full confidence que en el momento en que seamos tentados por el adversario, in the moment that we have a temptation by the adversary, que tiene por nombre Satanás, that have the name by Satanas. el Señor estará ahí con nosotros God is gonna be there with us para resistir, to be resistance, resistir al diablo, resist the evil. quien saldrá despavorido He's gonna go out terrified del poder divino que hay en nosotros. and the divine power is inside us. ¿Y cómo hacemos esto? How we do this, Debemos hacer we have to do una reconciliación con nuestro Padre Celestial reconciliation with our Lord a través de su cruz. through His cross. Nos vamos a Efesios, We go to Ephesians capítulo 2, chapter 2, versículo 11 al 22. verse 11 to 22. La palabra de Dios dice así: The word of God say this: por tanto, because acordaos remember, de que en otro tiempo vosotros, and the other time us, los gentiles, the Gentiles, se los voy a repetir, repeat, acordaos vosotros remember us, que en otro tiempo in the other time, ustedes los gentiles, you, the Gentiles, nosotros, us, en cuanto a la carne, in between all the flesh, erais llamados incircuncisión that was calling in circumcision, por la llamada circuncisión. because the name in this circumcision Esto no solamente habla de algo físico, is not something physical. es la circuncisión del corazón, It's the circumcision of the heart, de la pureza del corazón. of the pure of the heart, La circuncisión del corazón the circumcision of the heart, para latir al mismo ritmo que nuestro Señor. to be first on the same way our Lord, the same time. Sigo leyendo. Continue reading. Hecha con mano en la carne. Do with the hand and the flesh. En aquel tiempo estabais sin Cristo, In that time we was without Christ, alejados de la ciudadanía de Israel, far away from Israel people, y ajenos a los pactos de la promesa, and besides the back of the promise, sin esperanza no hope, y sin hopeless, Dios en el mundo. and no God in the world. Pero ahora, But now, en Cristo Jesús, in Jesus Christ, vosotros que en otro tiempo both us in another time, estabais lejos, we was far away. habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero, You're gonna be close because the blood of the ram, por la sangre de Cristo, because the blood of Christ, porque Él because Him es nuestra paz, is our peace. de que ambos pueblos hizo en uno, That the both city He made one. derribando la pared intermedia Send down the middle wall de separación, from separation, aboliendo en su carne las enemistades. finishing in His flesh enmity. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. The law of the La ley de los mandamientos, commandments, commandments expresados en ordenanzas, expressed in ordinance, orders, orders, para crear en sí mismo to create themselves de los dos from both uno, one, un nuevo hombre, a new man, una nueva princesa, a new princess, haciendo la paz making the peace
y mediante la cruz through the cross, reconciliar con Dios reconciliation with God, a ambos en un solo cuerpo, both in one body, matando en ella toda enemistad. killing all the enmity. Amen. Amén. Finito. Amen. Me disculpo. Sé que fue intenso este viaje. No. Eso fue lo que Papá Dios You, puso en mi corazón la noche de hoy. I want to just say sorry that was very intense, but that was that God put inside my heart. Querida audiencia en línea, Very beloved audience in line. si este mensaje los ha tocado, If this message has touched your heart, si se han sentido inquietados, if you are feeling unshaken, si han llegado a sentir reflexión if you are feeling reflection, de que algo no está bien en vuestras vidas, if something is not good in our life, no es demasiado tarde. it's not late. Todavía hay tiempo. Still time. Todavía hay tiempo para poder hacer las paces con Papá. There's still time to make a peace with God. Los exhorto I exhort you guys a escuchar la voz de Dios to listen to that voice y que sean sensibles a su llamado. and be sensibility to Que Él His toca la voice. puerta He touched the door, y el que le recibe and the one to receive Him cenará con Él. is gonna deal with Him. Paz a vosotros. Peace to most to you guys. Amen.